¿Qué es semántica según autores? Guía y perspectivas. La semántica, una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado de las palabras, frases, signos y símbolos, es un campo fascinante que abarca múltiples dimensiones del lenguaje y la comunicación. Diversos autores han aportado a la comprensión de la semántica desde distintas perspectivas, ofreciendo una riqueza de enfoques y teorías que iluminan la complejidad de este campo de estudio. A continuación, se presenta una guía que explora las contribuciones de varios autores a la semántica, destacando sus concepciones y metodologías para abordar el significado. Ferdinand de Saussure, uno de los padres de la lingüística moderna, introdujo la distinción entre significado, concepto y significante, imagen acústica, argumentando que el significado surge de la relación entre ambos. Para Saussure, la semántica se centra en estas relaciones dentro del sistema de signos que es el lenguaje. Esta visión estructuralista subraya la importancia de las estructuras subyacentes en el entendimiento del significado. Charles Sanders Peirce, filósofo y semiotista estadounidense, amplió el estudio del significado más allá del lenguaje verbal para incluir signos y símbolos en general. Peirce introdujo la tríada de icono, índice y símbolo para explicar cómo los signos representan la realidad. Su enfoque semiótico a la semántica destaca la interpretación, semiosis, como un proceso fundamental en la construcción del significado. Ludwig Wittgenstein, en sus primeros trabajos, propuso que el significado de las palabras reside en su uso dentro del lenguaje. Posteriormente, en sus investigaciones filosóficas, desarrolló la idea de los juegos de lenguaje para explicar cómo el significado también depende de los contextos de uso específicos y las formas de vida de las comunidades lingüísticas. Wittgenstein argumentó que entender el lenguaje es entender las actividades con las cuales está entrelazado. Gottlob Frege, matemático y filósofo, distinguió entre el sentido, Sinn, y la referencia, Bedeutung, de los términos. Frege argumentó que el sentido de una expresión contribuye a determinar lo que se refiere, mientras que la referencia es el objeto concreto al cual el término apunta. Esta distinción ha sido fundamental para el desarrollo posterior de la semántica formal y filosófica. Noam Chomsky, figura central en la lingüística generativa, ha influido en el estudio de la semántica al enfocarse en la competencia lingüística y la capacidad innata del ser humano para generar y comprender un número infinito de oraciones. Aunque Chomsky se ha centrado más en la sintaxis, su trabajo subraya la importancia de la estructura subyacente del lenguaje en la interpretación semántica. George Lakoff y Mark Johnson han contribuido significativamente al campo de la semántica cognitiva con su teoría de la metáfora conceptual, argumentando que el pensamiento y el lenguaje están profundamente influenciados por metáforas que estructuran nuestra experiencia del mundo. Según ellos, estos marcos metafóricos son fundamentales para entender cómo conceptualizamos y damos sentido a nuestra experiencia. Michael Dummett, filósofo británico, ha abogado por una semántica antirrealista, donde el significado de una declaración está vinculado a su capacidad para ser justificadamente afirmada o negada. Dummett ha explorado cómo las teorías del significado pueden informar cuestiones epistemológicas y ontológicas, enfatizando el papel del lenguaje en la constitución de nuestra comprensión del mundo. La semántica, como se ha visto a través de estas diversas perspectivas, es un campo multidisciplinario que aborda el complejo tema del significado desde ángulos filosóficos, lingüísticos, cognitivos y sociales. Los autores mencionados han proporcionado herramientas conceptuales y marcos teóricos que permiten una comprensión más profunda de cómo los seres humanos generan, interpretan y comunican significados.